Koldo nos conocimos o por teléfono o por carta, creo que fue por teléfono a finales, creo yo, del 73. Digo finales del 73 porque la llamada o el contacto que hizo Koldo conmigo fue a consecuencia de que a los dos nos habían dado una beca de fotografía, que era la primera beca de fotografía que se daba en España. Pues lo conocí en los primeros años. La realidad es que no recuerdo en qué momento lo conocí. Yo pienso que pudo ser en los Peregrinos de Useras, donde fui varias veces y donde coincidí con él varias veces. Ha pasado tanto tiempo, es que estamos hablando del año 74 o del año 75. Conocí a Koldo a través de Manel Esclusa. Ellos habían coincidido, creo, en unas becas y en algunos estudios. La beca Castellblanc, luego habían estado en Arles con talleres, no sé si de Ansel Adams. Pues mira, lo conocí exactamente en el año 76, porque desde el 73 yo estaba andando por España haciendo ritos ibéricos y me acompañaba Joseph Kudelka, y en un momento determinado, debía de ser pues antes de julio, a finales de junio, una cosa así, que estaríamos haciendo fotos por aquella época, me dice, oye, vamos a San Fermín y tal, que yo conozco allí a un chico que hace fotografías y que lo conocí hace un año, 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo hace, y total que aterrizamos en casa de Koldo, y allí en casa de Koldo nos quedamos, y a partir de ahí pues nació una buena amistad. Me lo presentó Fernando Herráez, me habló de él, me dijo que había un fotógrafo que había venido de fuera y que tenía un trabajo interesante. Ya tenía conocimiento, Koldo alguien le presentó y un día apareció en la editorial que teníamos aquí y bueno, a partir de ahí comenzó una relación de amistad como muy bonita, porque realmente Koldo se acercaba a nosotros desde su parte entrañable, ¿no? como amigo. Y yo estaba trabajando en un pueblo en la provincia de Soria, me parece que era Pedro Manrique. Entonces estábamos trabajando los dos sin hablar palabra, cada uno a lo suyo, y de repente el tío viene hacia mí, pero como una bala, y cuando llega a mí me da un golpe así en el pecho que me hizo daño con un dedo, y dice, tú eres Cristóbal Lara. Y dice, nada más ver cómo te movías, dije, ese tiene que ser Cristóbal Lara. Pues, a ver, yo creo que fue sobre el año 75, así sería. Koldo estaba buscando una modelo y su hermana, María del Mar, nos conocíamos pues de tomar vinos en el Coista y en el Halcón, en la calle Olite, con la cuadrilla y demás, y bueno, María del Mar pensó que pues yo podía ser esa modelo, ¿no? Y entonces pues nos presentó y bueno, ahí le conocí a Koldo y empezó una relación. En algún momento Sandra Solsona, porque sí, las visitas a la Galería Spectrum eran habituales, y hablaba de Koldo, ¿no? De un personaje muy particular, con una personalidad muy fuerte, en fin, un personaje muy particular. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues a partir del año 84, que fue plena efervescencia del Círculo, cuando estaban ahí todos los grandes del último cuarto de siglo de la fotografía, del siglo XX de la fotografía española. Le conocí, creo que fue como sobre 85.
Y me acuerdo que estaba ahí haciendo fotos y que justo andando el pueblo, la gente me encontraba en una casa, hablando con los chicos ahí, todo eso. Y estaba un día haciendo fotos, había una procesión con un santo y todo eso. Y a este fotógrafo ahí español, pequeñito, corto, decía, oye, quítate de ahí. Yo, ¿qué te jodas? Que estoy haciendo fotos también. Y nada, no hablé con él ni nada. Y de pronto más tarde, ese día le había visto ahí haciendo fotos y todo eso. Y vino un chico y decía, oye, este chico, él quiere conocerte. Venía ahora pensando en el metro en esta frase del Lazarillo que a mí me gusta tanto, es que hay que arrimarse a los buenos. Entonces, yo a Koldo Chamorro, que era uno de los buenos, sin duda, le conocí en el año 89, cuando hizo una exposición antológica en el Círculo de Bellas Artes que comisarió Alejandro Castellote. Pues bueno, yo conocí a Koldo en el año 89 y le conocí un lunes por la mañana, a las 11:15 de la mañana aproximadamente, y nos hicimos amigos, creo, el martes a las 9 en punto de la mañana. Y nos encontramos a Koldo allí. Entonces entablamos enseguida diálogo con él. Él despidió a sus alumnos, que se fueron pues, a las 12 o a las 11:30 a su hotel, y nos quedamos con él hasta las 4 de la mañana. Fue precisamente cuando se estuvo organizando la exposición Open Spain España Abierta. Eso fue en el 92. Pues Koldo era para mí el primo más cercano, aunque me acabo de enterar de que su edad no era la más cercana, porque tengo otros más cercanos. Pero era el que me llevaba por ahí, me cogía, me llevaba, y tengo muchos recuerdos en Guinea de aventuras, porque él cogía y decía, venga, vámonos por aquí y tal, y acabábamos a lo mejor viendo un rito en el poblado de al lado, pues donde estaban sacrificando una cabra, todos los niños ahí, yo, claro, allí con 5 años yo estaba... Yo diría que era una persona en la que se combinaban en unas dosis especiales la fantasía y la realidad. El sueño, si quieres, en vez de fantasía, y la realidad. Entonces él era una persona que tanto en sus trabajos fotográficos como personalmente fabulaba. Entonces esa combinación tan personal de lo que es fantasía y de lo que es realidad, pues configuraba su forma de ser y configuraba también su forma de ser fotográfica. Koldo era un personaje bastante atípico, ¿no? O sea, porque tenía aquel carácter, era tremendamente dinámico. Yo lo recuerdo siempre que parece que iba siempre acelerado, ¿eh? Yo creo que a Koldo siempre le pudo influir su estancia en Guinea Ecuatorial, ¿no? El haber visto otras culturas, otras gentes, otras dimensiones. Y entonces íbamos por la calle hablando, de golpe me encontraba hablando solo y él ya se había girado para hacer una foto, ¿no? ¿Y qué has hecho? No, esto es una foto, fíjate. Y me contaba la foto que había hecho. No reíamos, no va a salir así, sí, que no. No, esto me parece que pones mucha imaginación. Manel, no me digas esto. O sea. Pero sí, yo me acuerdo de él porque era muy delgado, era muy nervioso, era muy ágil, muy rápido. Era unos ojos que a mí me impresionaban porque eran unos ojos con mucha fuerza. Siempre mirando, ¿no? Siempre atento a todos, que no se escapan. Para mí eran los ojos de un águila, ¿no? Acechando, unos ojos inteligentes y unos ojos rápidos, que es lo que era él. Yo creo que Koldo era de las personas en ese momento más cultas a nivel fotográfico, ¿no? Él tenía también algo que los demás no teníamos, viajaba con facilidad a Francia. Koldo estaba un fotógrafo, le faltaba un dedo. Tenía la particular de hacer foto solamente, apretar el botón con el pulgar y levantaba el brazo a este nivel. Me parece que es el único fotógrafo que hacía como eso. Koldo era, desde mi punto de vista, como todo el mundo, un personaje poliédrico, pero con unas facetas como muy diferenciadas, ¿no? Por un lado, había un personaje que vivía su propia fantasía, ¿no? Es decir, que te contaba unos cuentos tremendos, ¿no? Como cuando una vez fue impresionante, me dijo que había estado haciendo fotos durante un ciclón y que el ciclón lo absorbió y mientras iba así elevándose y tal, iba haciendo fotografías y tal. Koldo era una persona introvertida consigo misma. Yo creo que Koldo era una persona un poco enfrentada consigo misma, con su interior, más que una lucha con el exterior, personalmente opino eso.
Entonces, por un lado era un hombre genial y por otro lado era un hombre que a veces se creía más corriente de lo que era. Yo creo que es que Koldo era un poco diferente a todos nosotros. Vivía la fotografía las 24 horas del día, todos los días del año. O sea, no he visto una persona con tal actividad y tan metida y centrada, y su vida era la fotografía. Sobre todo yo diría que era un contador de historias, era muy rico hablar con Koldo. Hombre, yo lo viví como amigo, entonces a mí me parecía una persona, era un cascarrabias entrañable desde mi punto de vista, buena persona, buen amigo. Era apasionado, es decir, tenía pasión por todo lo que le interesaba. Cuando él ya hacía diferentes trabajos, me solía llamar: oye, ¿quieres venir a casa que voy a editar un trabajo sobre la pesca del bacalao? Voy a editar... Y entonces iba yo ya a su casa y nos pasábamos horas viendo con el famoso carrusel de Kodak, que pues él colocaba las diapositivas, íbamos viendo, íbamos comentando, sobre todo yo iba aprendiendo. Todas las dificultades, Koldo era una gran persona, era un tío entrañable, era un gran amigo, era un hombre que siempre, cuando lo necesitabas, estaba a tu lado. El problema es que era como el Guadiana, aparecía y desaparecía. Koldo fue una personalidad, para mí, cercana y compleja, si tuviera que seleccionar, sintetizar un poco. Yo creo que era una persona, primero, que le había tocado vivir con muchas circunstancias diferentes. O sea, nacido en Vitoria, se va a Guinea, está con la familia y tal. Y luego, por las mil cosas que fue contando mientras estaba con él, fueron un total de 2 o 3 años, pues considero que es una persona que ha tragado todo tipo de situaciones sociales. Yo creo que Koldo no solamente es importante por las fotografías, por su obra, sino también por la manera que tenía de enseñar. Y quizá no tanto por cómo hablaba, o por lo que decía, sino por lo que hacía. Yo me acuerdo de su genio. Me acuerdo de su discurso. Pues era un padre divertido, juguetón, que siempre te involucraba en algún proyecto, en escribir un cuento, en, no sé, ir a volar cometas, ir a pescar. Yo a mi padre le definiría como una persona muy sabia, muy enriquecedora, muy soñadora también. A mí lo que más me interesa de Koldo, o sea, digamos que hay autores de los que te interesa claramente su obra, incluso a veces obras concretas. Hablamos de fotografía, fotografías concretas. Pero luego hay otros autores que los ves más como fotógrafos, es decir, que te interesa tanto el personaje o su manera de entender el oficio, tanto o más a veces que lo que hacen propiamente. Yo iba detrás de él, iba viendo qué pasaba, qué hacía y tal. Y luego él me decía: Iñaki, espérate. Y él veía, antes de que pasara, tenía una intuición que luego aprendí, que me decía: aquí va a pasar algo. Y entonces se ponía la cámara ya como en plan guerrero y dice: aquí va a pasar algo, y pasaba. Koldo, energía. Yo creo que Koldo, no sé qué habrán contestado, pero yo, para mí, era un personaje que desbordaba energía, ¿no? Desbordaba energía para lo bueno, para lo malo. Me parecía un hombre con una... Es la sensación que tengo yo, claro, ¿no? Me parecía un hombre con una amargura interior, ¿no? Como un poco desquiciado interiormente, como siempre necesitado de reconocimiento que él no se considera. Esos claroscuros tiene Koldo Chamorro, ¿eh? Por un lado tiene igual también esa búsqueda de la sombra, y esas sombras que parecen tanto en sus imágenes, es la sombra que tenía él. Tengo la impresión que Koldo no era un hombre que no te dejaba entrar en su mundo. A ver, como con Koldo a Koldo le seguías. Yo creo que se traslada, yo creo que Koldo está en cada una de sus imágenes, porque se nota mucho en sus imágenes que él está dentro siempre.
y que todo ese material está muy en relación con él. Es el encuentro realmente del fotógrafo con lo que va a fotografiar. Para mí en esa época era un padre. Pero Koldo era una persona muy apasionada, es decir, una persona tenía, ya físicamente tenía una constitución de persona apasionada, ¿no? Una persona delgada que levantaba constantemente la mano para hacer afirmaciones, que se expresaba con cierta, no con agresividad, pero sí con cierta vehemencia. Él para mí ha sido un maestro, indudablemente, un maestro que ha influenciado en mi forma de ver la fotografía, en mi forma de ser fotógrafo, y también fue pues un amigo. Koldo era un ser humano excepcional. Koldo era la bondad y la generosidad personificadas. Era una delicia el hablar con él porque me trataba muy bien, pero muy bien. En Koldo una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es esa mezcla entre realidad y ficción, o realidad y fantasía, como queréis llamarlo, en el que él mezclaba, muchas veces contaba historias como reales, que parecían imposibles. A mí lo que más me sorprende de Koldo era la capacidad que tenía de hacer discípulos, de hacer gente que seguía su camino, su huella, ¿no? Y luego tenía muchas ideas, o sea, era muy inventivo, con unas ideas muy claras de lo que por dónde deberían ir los caminos de la fotografía en general y de la fotografía documental en particular, y la pena de todo esto que se muriera tan joven, ¿no? Y en aquellos coches llenos de cintas de cassette en el asiento de al lado, lleno de paquetes de tabaco, lleno de colillas, lleno de papeles y de cosas raras, y unos coches francamente mugrientos, yo me montaba siempre en la parte de atrás y viajaba con él, y entonces veía cómo él buscaba la luz, cómo buscaba el escenario, cómo se posicionaba, cómo sabía con quién tenía que hablar, dónde estaba la imagen que él iba a buscar, o dónde de repente, sin buscar nada, se paraba y fotografiaba. Era una persona que tenía una cosmovisión propia, una personalidad con un cierto magnetismo. Para mí es un gurú, en realidad. Un gurú tanto en su trabajo como en las relaciones personales, ¿no? Y él para mí era un realista mágico en todo, todo. Cuando venía a casa las historias eran fascinantes y tú siempre pensabas, esto es imposible, pero siempre pensabas que era improbable. Y él estaba encadenado, además conscientemente, a esa literatura que él se había ido forjando a lo largo del tiempo. Sus fotos tenían siempre un doble sentido, un mensaje. Koldo daba mensajes continuamente, bien en diálogo, bien en fotografía, en imagen, en textos también, tenía textos muy buenos por ahí. Sabía enseguida que era reportaje de Koldo, era distinto a todos. Y la obra suya siempre ha sido íntima, siempre ha sido exquisita, siempre ha sido fina y respetuosa, aun con temas realmente dramáticos, abruptos y algunos escandalosos. Es decir, sí hay una base documental fuerte en sus trabajos, cuando va a Andalucía o cuando va a un determinado lugar. Digo Andalucía porque quizás es de los sitios que más frecuentó, ¿no? Ahí hay una base documental, pues se acerca a un determinado problema, a una determinada región, a una localidad, pero a partir de ahí él es un director de escena que no se conforma con lo que es el documento, tiene que intervenir en ese documento para configurarlo un poco a su forma de ser, a su manera de ser. Y sobre todo es que eran fotos que podían tener más de una lectura. Es decir, yo creo que él disfrutaba en el momento de disparar. He hecho la foto, ya está. ¿No? Era como, para mí esto era como decirme, lo que queda ya se verá. Pero yo disfruto haciendo las fotos. Yo diría que dentro de esa mirada de Koldo hay un cierto amor por lo clásico y al mismo tiempo una cierta rebeldía. Después yo creo que al final no concretaba tanto. Luchaba durante mucho tiempo por un tema, pero al final no sé lo que ocurría, que nunca veía sus trabajos terminados, ¿no? Pues Koldo estaría bastante alejado de esta línea clara y se decantaría más hacia una línea más
más oscura, más abigarrada, ¿no? Más tenebrosa, más granulada, ¿no? más sombría, ¿no? Mucho más próxima, por ejemplo, a Kudelka, ¿no? En cambio, para mí Koldo es mucho más visceral, es mucho más intuitivo, mucho más emotivo, menos frío, menos distante, se preocupa tal vez menos de que la composición sea lograda, de que todo esté equilibrado, de las reglas áureas, de todas esas historias, digamos, compositivas, y en cambio le sale una imagen mucho más fruto del instinto. Tenía esa infinita facilidad para componer, yo creo que era la mejor que ha habido. Yo no conozco muchos reporteros mundiales que hayan podido tener esa facilidad para componer. Fue, pienso que un fotógrafo importante en el ámbito de la fotografía documental española. Pienso que junto con otros fotógrafos de su misma línea, bueno, de la fotografía documental, Cristóbal Jara o Fernando Raez, bueno, otros, pienso que renovó la fotografía documental española. Bueno, yo creo que, por ejemplo, para mi punto de vista es que Koldo sería un personaje muy excepcional en la generación actual, muy excepcional por el carácter, por la claridad de por dónde tirar, es decir, era, me parece, como un personaje muy independiente, rabiosamente independiente, quiero decir que funcionaba a su manera. Yo le hago bastante paralelismo, no con la obra en absoluto, pero sí con el carácter y con la claridad de por dónde querían hacer con la obra de Cristóbal Lara, es decir, personajes outsiders que han estado metidos en el mundo de la fotografía, que podrían haber tenido una trayectoria súper exitosa si hubiesen sido un poco más tolerantes con lo que hay que hacer para conseguir un éxito. Pues la mirada de Koldo, porque él también hacía sus cosas que no eran de reportaje, Él también hizo retratos, él también hizo sus experimentos con el Polaroid, etc. O sea que no se circunscribió solamente a la fotografía de reportaje, aunque lo que ha quedado, lo que se transmite, evidentemente, es la mirada esa. De la España mágica realmente me llegó mucho el Cristo ibérico. O sea, yo que vivo en provincias donde la religión, como bien sabes, estaban los militares y la religión era el gran poder, ¿no? De repente ver las fotos de Koldo, cómo representa ese gran poder, pues realmente me fascinó, ¿no? O sea, cómo una persona llega a ese punto, ¿no? Cómo la cruz es el símbolo de todo en la sociedad, ¿no? Yo sé que para la serie de España Mágica hizo más de 50.000 kilómetros con su coche en solitario por los pueblos de España, por todas partes, y nuevamente cuando llegaba a un pueblo podía estar 15 días hasta que se hacía con la gente. Cuando el Cristo ibérico, tú ves el Cristo ibérico, pero lo tenemos que ver con la trascendencia, o sea, ver con la perspectiva de los años en los que lo hizo él. Y bueno, yo creo que sobre todo la obra de Koldo a mí me transmite mucha veracidad y mucho riesgo. Yo creo que Koldo se arriesgó muchas veces en su vida, para bien y para mal, tanto en la faceta humana como en la faceta personal de artista, y yo creo que por ahí la riqueza de toda su obra, de su vastísima obra. Yo creo que la mirada de Koldo era mucho más agresiva, era una mirada de resolver imágenes fotográficas sin saber cómo hacerlo, ¿no? Porque a mí me recuerda más a la tradición norteamericana de la fotografía desde Lee Friedlander, ¿no? Una fotografía mucho más, que te la juegas mucho más, porque es mucho más arriesgada, mucho más informal, mucho menos atada que lo que era la fotografía de reportaje al uso, ¿no? El Koldo, si me preguntas, ¿cómo ves a Koldo como fotógrafo? Hostia, es muy difícil definirlo, pero yo te diré, Koldo no fotografiaba lo que veía, cuidado. Koldo era capaz de fotografiar lo que él imaginaba. Yo creo que la fotografía de Koldo es única. Es decir, Koldo tiene una cosa extraordinaria y es que es inconfundible. Es
Tú ves una fotografía de Koldo, o sea, tiene lo que se llama una marca personal, tiene un estilo. Es decir, tú ves una fotografía de Koldo que no conoces y sospechas inmediatamente que es de Koldo. Su fotografía tiene un equilibrio muy extraño entre lo informativo, lo documental y lo emocional. Es decir, realmente era un tío extraordinario, ¿no? Como fotógrafo era un fuera de serie, ¿no? Para él la toma, el momento de esa previsualización es fundamental para él. Si bien él en muchas ocasiones construye, coloca, juega con los personajes, ¿no? Porque de alguna manera su narración se separaba de una lectura muy inmediata, requería como un cierto análisis y no puedes hablar de una foto sola. No siendo un gran conocedor de su obra, pero sí sí pudiéndolo estudiar, sí podría decir que en él la composición tiene mucho más poder que en el resto de las personas que hay alrededor. Él es un gran esteta, es lo que considero dentro del tipo de fotografía que hace, ¿no? Las composiciones de él son muy complejas, nunca hay una mirada, no suele haber una mirada muy directa, o siempre hay muchos elementos y le gusta trabajar con los planos siempre, ¿no? Es algo que, bueno, que lo hace más complejo a nivel de trabajo, pero que lo hace, claro, más interesante. Y yo creo que Koldo es uno de las personas, de los artistas que hay que redescubrir al máximo. Creo que se pueden sacar antologías constantes de un trabajo como él tiene. Que tenía ya esa capacidad magistral de articular el espacio, de crear esas composiciones dentro de la composición. El trabajo de él también, yo lo conecto un poco con la idea que tengo de él como persona, puedo estar equivocado, pero eran fotografías como muy oscuras, era como una atmósfera muy pesada, ¿no? Y yo creo que en cierta medida también esto era un poco reflejo de cómo vivía él o de cómo sentía él su situación personal, su situación profesional y la situación de la fotografía, ¿no? Ya, pero luego tenía un sentido muy agudo de lo que era es que era una cosa entre el momento decisivo, el documentalismo. Había ahí una mezcla de cosas que hacía lo personal que era Koldo. Yo creo que él tenía una visión de la fotografía que tenía mucho más que ver con su mundo interior y incluso en esa visión documental excelente, sobria y muy honesta que tiene. La fotografía de Koldo para mí cae en una cosa clásica de los años 70-80. Era un momento clásico de reportaje documental, como los de Magnum y otra gente que estaba en ese tiempo. Y también era una cosa especial, mirando el tiempo en España, que se iban a los pueblos a hacer ese trabajo. Por ejemplo, hay una imagen, que habías preguntado, una de mis favoritas, y esa imagen es una foto que tiene con un señor con un hierro que se usan para marcar a los toros, ¿no? Y al lado hay una sombra de un guardia civil con el tricorno, así, como esta imagen del Estado, y eso fue hecho en tiempos franquistas. Koldo, casi hay que mirar las fotos con lupa, quiero decir, porque no hay detalle casual, ¿no? Es decir, hay que ir mirando cada cosita, el brazo que aparece por allí, la niña que guiña, no sé qué, todo eso, hay un orden dentro de ese desorden, ¿no? Es decir, yo creo que en las imágenes de Koldo hay el desorden ordenado, ¿no? Lo ordena visualmente, ¿no? O viendo las fotografías de Koldo, muchas de ellas sí que tienen, una sola fotografía tiene unas cuantas historias, o sea, depende de la lectura que le puedas dar, y yo pienso que es un poco reflejo también de su propia vida, la forma de hacer fotografía de él. Lo que más te sorprende al principio de las fotos de Koldo es la profundidad, es decir, muestra, y después igual hablo más de esto, muestra algo, pero no es ese algo, es otra cosa. Y la cultura de Koldo, sí, era una cultura en parte de blanco y negro, del bien y del mal, muy religiosa, en parte una cultura de un realismo mágico, que construía con elementos unos discursos fascinantes. Así como otros son mucho más descriptivos, ¿no? Y tienen una preocupación de testimoniar, ¿no? Yo creo que el trabajo de Koldo Chamorro es más analítico
y analítico porque él mismo creo que se está preguntando cosas a sí mismo que después trata de responderlas con aquellas fotografías. Koldo es un poco también el prototipo de lo que fue la profesión de fotógrafo en toda una época y que está desapareciendo en este sentido. Porque hace fotoperiodismo, pero hace al mismo tiempo encargo, porque es muy consciente de que tiene un lado autoral en que él decide todo, pero que también al mismo tiempo para hacer esas fotografías hace sus trabajos comerciales, y por ejemplo la foto industrial, que es muy característica en sus trabajos. Después la cantidad de registros que activa ligado también a todo esto, desde series a reportajes, a la foto reclamo, a la foto como un blog de notas, es decir, que eso a mí también me interesa mucho, el no caer en la especialización. De esa generación, el trabajo de Koldo, que desde luego no fue el que más éxito tuvo, pero me parecía el más profundo, quizá porque era el más duro, ¿no? Era más sobrio, más a palo seco. Yo creo que Koldo tenía una mirada muy culta, más intelectual. Bueno, es difícil hablar de la obra fotográfica de Koldo porque es una obra tan caleidoscópica, con tantos registros, y sin embargo es una obra tan personal. Es decir, yo creo que hay fotógrafos en los que cuando ves una imagen dices, esto tiene que ser de Koldo Chamorro. Pues el trabajo de Koldo se podría decir que funciona a diferentes niveles, y cada cual, según su capacidad de lectura, pues se quedará en un nivel más alto o en un nivel más bajo. En un nivel superficial, sus fotografías eran impactantes, se salían un poco de lo que era el tipo de fotografía documental al uso. Luego en otros niveles, que muchas veces se dependía de la capacidad del lector, pues había elementos culturales, elementos muy personales también. Las fotografías de Koldo son fotografías que nacen, que viven y que hacen vivir. Eso es lo que constituye una obra genial, ¿no? La obra de Koldo es una obra genial por esto, ¿no? Porque son fotografías que, como diría Valente, quizás engendran en otros aventuras personales. Koldo no se parece a nada, aun siendo hijo de muchas cosas, ¿no? Y eso dificulta su lectura, y sobre todo dificulta su lectura en este tiempo nuestro, en el que no se le presta atención a nada, en el que habitamos la pasión por lo efímero. A mí siempre me interesa un poco de su trabajo esa mezcla que hay de fotografía documental, pero que también tiene algo de mágico, que tiene algo de ensoñación, y que no es un trabajo que no es evidente. Es decir, hay muchos fotógrafos en esa época que tenemos todos en mente que sí que hacen una fotografía documental, pero que quizá no tienen ese punto que a mí siempre me ha parecido muy interesante de él, que hay algo también de superposición como de dos mundos, ¿no? Entonces a mí sus imágenes, justamente todas, la mayoría, me colocan en ese punto de extrañeza que para mí es ese punto en que yo empiezo a considerar una imagen, aunque las considere todas, porque los fotógrafos consideramos todas las imágenes, porque esperamos que en un momento u otro ahí va a palpitar algo, ¿no? Pero yo empiezo a considerar cuando hay algo de extrañeza, que es decir, en la representación realista hay algo que no termino de ver, entonces esa imagen ya empiezo a considerarla como potente. Koldo trascendía con mucho el reportaje en el sentido tradicional, estaba efectivamente contando documentalmente muchas cosas, muchas historias, pero también tenía una visión de la fotografía como herramienta de conocimiento, de misterio. Por ejemplo, la palabra misterio para mí con Koldo encaja muy bien y explica muchas cosas, porque
él aporta en sus imágenes no solo descripción, sino un acercamiento a claves mucho más profundas de lo que está contando. La fotografía de Koldo Chamorro era como él. Era una persona radical y su fotografía era radical, es decir, una fotografía que tenía una esencia que se identificaba enseguida. O sea, nada más veía, decías, esta fotografía es de Koldo, ¿no? Una mirada personal, una mirada en profundidad, una mirada, digamos, crítica con la sociedad, ¿no? Yo lo definiría como sentimientos básicamente muy humanista, ¿no? Y sobre todo muy escrutador de lo que puede ser el guiño del momento fotográfico. Yo creo que ha sido, sin lugar a duda, el fotógrafo que de alguna manera revolucionó el reportaje en nuestro país. Curiosamente, yo descubrí que a Koldo le interesaba más la sombra que la luz. Me ha vuelto a llamar poderosamente la atención la libertad tremenda con la que él fotografía. Lo que creo que exige es que tú completes la imagen. O sea, yo diría que Koldo Chamorro no evidencia lo que fotografía muchas veces, sino lo que hace es sugerir. Koldo tenía una cualidad, es que muchas de sus fotografías han envejecido muy bien, las ves y siguen manteniendo muchos misterios. Aquello que decían que una fotografía es un misterio sobre un misterio, quizás la obra de Koldo es un buen exponente de esto, ¿no? En Arles, al cabo de un mes, uno de los talleres que hicimos fue con Lucian Clerc y entablamos una amistad con sus modelos, y estas, cuando se acabó el taller, nos invitaron a Saint-Tropez, que tenía una casa allí, y dijimos, oye, tenemos aún pasta que nos ha sobrado de esto, pues está bien que invirtamos un poco en nuestra formación y nuestra experiencia, pero hay otras experiencias que vale la pena también conocer. Y nos fuimos con ellas a Saint-Tropez durante 15 días. Y recuerdo que Koldo, él durmió en el suelo cubriéndose con unos perros, le dieron calor los perros, y a mí eso no se me olvidará jamás, ¿no? Porque era muy duro dormir, hacía mucho frío, él no tenía nada y se arropó con perros. Pues yo recuerdo anécdotas, pues por ejemplo, que estuvo haciendo una travesía por el desierto y entonces se había quedado sin agua y ya todo le pesaba, y él tenía equipos en aquellas fechas que tenía una Leica y algunos objetivos Leica, y me contaba que se fue desprendiendo primero de un 50 milímetros de Leica, luego un 80, luego la cámara, y en aquellas fechas a las Leicas valían un dineral, yo no me lo podía creer, pues él, vamos, se fue despojando de todo el equipo, y conociéndola a Koldo, que también era tan austero como éramos en aquellas fechas todos, era imposible que se desprendiera ni de un solo filtro. Muchas tardes, los sábados, me quedo en casa poniéndome música clásica, me pongo y oía una llamada. En aquellas épocas no había móviles, y entonces cogía el teléfono y ¿quién coño me llamará a esta hora de la tarde? ¡Juan Carlos! ¿Sabes dónde estoy? Un día en un pueblo habíamos estado trabajando, íbamos a dormir cada uno en nuestro coche, que no había sitio ahí. Y Koldo de repente me dice, joder, me he quedado sin manta otra vez sin manta. Digo, ¿cómo? Me dice, no, es que cada vez que compro una manta, la Guardia Civil me deja sin manta. Digo, pero la Guardia Civil, ¿qué? Dice, no, que compro una manta nueva, salgo a trabajar, y me para la Guardia Civil, hay un accidente, me para la Guardia Civil y me dice, caballero, ¿no tendrá usted una manta en el coche? Y digo, sí. Y dice, ¿no le importaría prestarnos la manta? Es que es para cubrir el cadáver. y dice, llevo ya compradas 20 mantas y cada vez me dejan sin manta. Ese era Koldo. Recuerdo muchas mañanas de domingo, cuando la Aitá estaba en casa, de ir a Lo Viejo, a Leoz, comprar El País, sentarnos en una de esas mesas de la plaza del Castillo a leer el periódico. Yo no sé si estaría leyendo un libro o aburrida, sentada, y ver a gente pasar, que saludaba a mi padre, que se sentaba un rato con nosotros y que luego seguía su camino. Recuerdo eso así como muy nítidamente.
y bueno, siempre contando así muchas películas cada vez que venía, no sé si eran verdad o no. A mí me gustaba mucho la música y recuerdo yo era muy fanático de Eric Clapton y recuerdo de él llegar y decir, pues esta semana he estado en Londres haciéndole unas fotos a Eric Clapton en el estudio, no sé qué, y yo, vale, gordo, tú sabes, cualquiera sabe la verdad, ¿no? Yendo a Montellano, estando en Montellano, comiendo en una venta, dice, ahora dentro de un ratito va a aparecer la Guardia Civil por aquí porque mi coche tiene matrícula de Navarra y cada vez que vengo por aquí siempre aparece la Guardia Civil y da un vistazo. Y yo decía, aparece la Guardia Civil. Y a los 5 minutos apareció la Guardia Civil. Yo recuerdo que llegó a mi casa cuando venía a dar el workshop y llegó con Clemente Bernard y abro la puerta y me aparecen con un conejo. Es decir, resulta que venían en coche y atropellaron a un conejo y entonces traían el conejo de regalo. Conejo que no lo comimos al día siguiente, claro. Otras cosas, me acuerdo las cosas que decía. La más famosa para mí, que siempre me ha encantado, era que eres un fotógrafo bueno cuando metes un pueblo y los perros no te ladran. Pues a raíz de que Koldo estaba haciendo una serie de reportajes para el suplemento del País, entre otros hizo uno de un submarino, la vida dentro de un submarino, de un submarino español. Y estaba coincidido con él en un comercio de Pamplona, en cámara, y estando allá, pues hablando a viva voz un poco de la gente que coincidimos con él y de repente se oyó lo que parecía ser el ruido de un helicóptero y dice, atención, dice, ¿no estáis escuchando? ¿Y qué? Dice, es un helicóptero, me voy rápido porque viene un helicóptero de Usnavi a recogerme a la terraza de casa para llevarme a hacer este trabajo. Pues en un taller en el año 93, en el Cabo de Gata, en Almería, nos contó que a él los perros no le ladraban, como, no sé, un símbolo del camuflaje, ¿no? de esa especie de transparencia absoluta en el territorio. Y me acuerdo que fuimos a la isleta del Moro, un pueblo por allá, a comer, y él se dio una vuelta con su cámara por allí, se fue solo, y de pronto estábamos todos allí esperando y vemos que aparece detrás de una calle, de una esquina, Koldo y todos los perros del pueblo detrás ladrándole. Y me acuerdo que un día entramos aquí en el estudio, justo donde estamos ahora, y según pasó, un poco antes de llegar aquí, ahí, según pasó, dijo, qué energía negativa hay aquí. O sea, es como que para él en el mundo había energía, positiva, negativa, pero había energía que se movía, ¿no? Y entonces, aquí ha muerto alguien, porque aquí hay una energía negativa tremenda. Entonces, bueno, yo me lo tomaba un poco a gracia, pero con el tiempo, otra persona que vino aquí también dijo exactamente lo mismo en el mismo sitio, ¿no? Es decir, yo no creo en las megas, pero a ver las haylas, ¿no? Siempre me llamó la atención, era un tipo un tanto esotérico, le encantaba todo el rollo este de la energía positiva, la energía negativa. Recuerdo, la anécdota fue esa, y casi empezó por ahí la historia. Porque yo volvía de un viaje y me dijo, tú has vuelto de viaje con ese coche, ¿y qué has hecho? Yo, pues nada, bajarme del coche. Lo primero que tienes que hacer es echarle un chorro de agua y quitarle toda la tensión del viaje y el coche se queda pacífico y tú también te relajas y tal. En una de estas situaciones me encuentro que estoy con la cámara al ojo, con mi Nikon, fotografiando una escena que es curiosa, pero escena que os la he traído para que la veáis. Estaba haciendo esta imagen precisamente, y justo cuando estaba haciendo esta imagen, al poquito, no sé a qué tiempo exactamente, pero al muy poquito, me aparece esta imagen. Yo no daba crédito, porque claro, estamos hablando de un pueblecito en Huehuetenango, ni siquiera es que estamos hablando que nos vimos en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala. Estábamos en el pueblecito de San Cristóbal Totonicapán, en un pueblecito perdido absolutamente, y de pronto me encuentro por el visor, tengo la secuencia, tengo 2 o 3 imágenes en que me veo entrar, digo, no puede ser, pues me quité el ocular, me quité el visor del ojo y lo miro,
Digo, coño, pues si es Coldo. Y claro, cuando llega allí le pregunto, digo, pero Coldo, ¿qué haces tú aquí? Dice, ¿y tú? ¿Y qué haces tú aquí también?